Acompáñame a Colosenses capítulo 2. Hoy vamos a estudiar el versículo 6 y el versículo 7. ¿Te acuerdas cómo llegaste a los pies de Cristo? Casi todos los que estamos aquí, Colosenses 2, versículos 6 al 7. Casi todos los que estábamos aquí llegamos a los pies de Cristo cuando estábamos al final de la cuerda en nuestra vida. A lo mejor en un problema muy difícil, a lo mejor en medio de una crisis familiar o pues al borde de nuestra paciencia. Algunos de los que están aquí quizás por primera vez están aquí buscando de Dios precisamente porque necesitan la ayuda de Dios, necesitan la intervención de Dios en algún problema o buscar significado, buscar propósito en esta vida. A veces queremos entender si hay algo más en esta vida que solo dolor o quebranto o problemas. Y algunos de ustedes llegaron, les digo, en medio de quebranto familiar, en medio de problemas a lo mejor de salud, en medio de problemas físicos quizás, o para vencer alguna adicción, no sé. Pero hoy te voy a platicar un poquito lo que la palabra de Dios nos enseña, no nada más de cuando llegamos al Señor, sino cómo permanecer fieles en Cristo, especialmente para que no nos soltemos de la maravillosa gracia de Jesús. Y si el Espíritu Santo esta mañana imprime estas verdades en tus corazones, vas a tener el tesoro más precioso del gozo de la salvación de Dios, de cómo permanecer fieles en la palabra de Dios, y tu vida nunca será tambaleada de este precioso tesoro. Así es de que acompáñame a Colosenses capítulo 2, versículos 6 y 7. Escucha lo que dice la palabra de Dios. Dice: por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él, arraigados y sobreedificados en Él, y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracias. Hasta aquí vamos a leer la palabra de Dios. Señor, te damos gracias por tu palabra. Te pedimos esta mañana que tu Espíritu Santo hable a nuestros corazones. Ayúdanos, Padre, a estar confirmados en nuestra fe. Ayúdanos a entender estas verdades y no nada más a conocerlas, sino a vivirlas en nuestra vida diaria. En el nombre de Jesús. Amén. Quiero que pienses en un ejemplo. Quiero que te imagines que te vas a ir un día de excursión. Y entonces hablas con tu familia y le dices: ¿saben qué? Me voy a ir de excursión porque quiero estar en contacto con la naturaleza. Y entonces te vas de excursión a algún lugar remoto y andas por ahí caminando y de pronto pasan las horas. Le habías dicho a tu familia que ibas a volver antes de que anocheciera. Y pasan las horas y por alguna razón extraña empieza un incendio forestal. Y el fuego empieza a crecer y el fuego empieza a llenar todo el horizonte. De modo que el camino de regreso está bloqueado por este fuego tan intenso, el calor. Y tú ves cómo el fuego se sigue esparciendo y dices: ¿y ahora qué voy a hacer? Y como eres un excursionista muy experimentado, pues empiezas a caminar hacia algún lugar donde puedas estar a salvo, confiando en que, como le avisaste a tu familia que regresarías a cierta hora y no estás ahí, pues que ellos iban a hacer algo, que ellos iban a llamar a los cuerpos de rescate y que de alguna manera tu familia vería la manera de rescatarte. Y para no hacerte muy largo el ejemplo, llega un helicóptero, pero debido al calor, debido a lo accidentado del terreno, debido al humo y a todas las condiciones, no pueden aterrizar. Entonces el helicóptero agarra y te baja una cuerda, está volando sobre ti. Te manda una cuerda con un mensaje escrito al final de la cuerda. Y el mensaje dice: no podemos bajar, pero venimos a rescatarle. Agárrese de la cuerda con todas sus fuerzas, no tenga miedo, y vamos a sobrevolar todos estos kilómetros del incendio hasta un lugar seguro. No se suelte. Y tú lees este mensaje y hasta aquí tienes dos opciones muy claras y muy reducidas. O te agarras de la cuerda y sales rescatado por el helicóptero a algún lugar seguro, mientras vuelan kilómetros y kilómetros por encima del fuego, del humo y toda esta devastación, o te quedas a morir como pollito rostizado, ¿verdad? Ahí en medio del incendio forestal. Yo no sé tú, pero obviamente creo que la mayoría
escogeríamos agarrarnos de la cuerda. Y te garantizo, no importa lo que pase, no importa qué tan duro esté el viento, no importa cómo esté la cosa, te garantizo que no te ibas a soltar de esa cuerda. Ibas a ir agarrado con los dientes, ¿a poco no? Alguno de ustedes diría, miren con una mano, miren con la otra, jugando así en la cuerda mientras el helicóptero sobrevuela todo este incendio. Nadie se agarraría con miren, sin manos. No, te agarrabas hasta que llegaras a un lugar seguro. Y lo que acabamos de leer en Colosenses esta mañana, el Señor nos invita a que nos agarremos de Cristo con esa misma firmeza, como si la vida se nos fuera en ello, porque de hecho así es. Agarrarnos con todas las fuerzas. No hay mejor ilustración que esta. Si tú te sueltas de Cristo, debajo nada más hay muerte, debajo nada más hay destrucción, debajo no hay futuro. Por eso Pablo dice, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él. Andad en Él. Veniste al Señor porque estabas al final de la mecha. Veniste al Señor porque no veías la luz en medio de las tinieblas. Y no puedes darte el lujo de olvidarte de la manera en la que recibiste al Señor. Pero ¿sabes cuál es lo trágico? Lo trágico es que se nos hace muy fácil olvidarnos. Nos olvidamos muy fácilmente. Somos como aquella persona que le clama al Señor y le dice, Señor, si me libras de esta, te prometo que ahora sí voy a ser una buena persona. Y te prometo que ahora sí voy a vivir para ti y voy a dedicar mi vida a las misiones y no voy a faltar ni un solo día a la iglesia y ahí voy a estar. Y viene el Señor y te salva y te saca del problema y empiezas la primera semana muy sácale puntas y después se te olvida. Se te olvida y volvemos, una vez que pasa la crisis, a vivir nuestra vida. Ya ni siquiera vivimos como es digno de Dios. Nos volvemos a nuestra antigua manera de vivir. Esa es la realidad. Dios en su misericordia, veíamos la semana antepasada, Dios nos pasa por diversas pruebas para que volvamos a Él. Y nos salimos y dice el Señor, a ver, ven, y nos aprieta las tuercas y nos dice, ven a mí, porque aquí es donde está la vida. Y el ciclo se repite, nos saca del problema, estamos muy contentos, muy campantes y al rato otra vez volvemos a nuestra vieja manera de vivir, seguimos en nuestro pecadito y al rato entramos a otro problema y ahí venimos, Señor, Señor, ahora sí, sálvame. Una y otra vez. ¿Y sabes cuál es el problema? Yo creo que pensamos, en el ejemplo que te daba, pensamos que el fuego forestal es el problema y que Dios te libró de ese problema, ya la hiciste. Pero el problema es un problema de perspectiva. El fuego forestal no es un problema en el ejemplo que te estoy dando, es la vida completa. Todo ese fuego, todo ese momento en el que tú vas agarrado de la cuerda, es todo el periodo de tu vida. Desde el momento en el que tú vienes a los pies de Cristo, tienes que sujetarte de Él como si estuvieras agarrado de esa cuerda, hasta el final de tus días sobre esta tierra. Nuestros problemas que nos trajeron a Cristo son la punta del iceberg, son pequeños problemitas, pero tenemos que entender que el estar agarrados a Él es toda la vida. Tenemos que andar en Cristo. Mira, si te estiro un poquito este ejemplo, vas agarrado de la cuerda, pero ¿te vas a quedar ahí todos los kilómetros o vas a tratar de hacer un esfuerzo por llegar al helicóptero? Y tratas, y quieres avanzar, y quieres caminar, y quieres llegar hasta ese lugar en el que vas a estar completamente seguro. Y claro que te cansas, y claro que te duelen las manos, y claro que te salen callos, y claro que crees que te vas a caer, pero tienes que avanzar y tienes que llegar al lugar seguro. Es lo mismo en la vida del cristiano. Es lo mismo. Tenemos que caminar en nuestra vida como creyentes aferrados al Señor. Pero quiero que escuches una parábola porque el Señor Jesús nos habla de 4 tipos de personas. Y a lo mejor aquí entre nosotros puede que hayamos esos mismos 4 tipos de personas. En Mateo 13,
El Señor le explica a la gente, les dice esta parábola, le dice: aquí el sembrador salió a sembrar. Y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino. Y vinieron las aves y la comieron. Parte cayó en pedregales donde no había mucha tierra y brotó pronto, porque no tenía profundidad de tierra. Pero salido el sol se quemó, y porque no tenía raíz se secó. Y parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. Pero parte cayó en buena tierra y dio fruto, cual a 100, cual a 60 y cual a 30 por uno. El que tiene oídos para oír, oiga. Y luego la gente que estaba escuchando al Señor le pregunta: bueno, ¿qué quiere decir esto que acabas de contar? Y el Señor les explica la parábola. A sus discípulos les dice, en el versículo 18: oíd pues vosotros la parábola del sembrador. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Ese es el que fue sembrado junto al camino. Alguien que escucha el mensaje del Evangelio, pero que no responde a él. Como si se hubiera quedado en el fuego forestal, llegara el helicóptero, bajara la cuerda, viera la nota, venimos a salvarte, y entendiera el mensaje, pero no respondiera. Y el helicóptero, se acaba la gasolina, tiene que regresar. Y él se queda ahí en el fuego forestal. Es el primer tipo de persona que, aún escuchando el camino, decide no seguirlo. Dice el Señor Jesús: el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración. Pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. Un tipo de persona que escuchan el mensaje, que vienen contentos a la iglesia, que a todo el mundo le quieren decir de Cristo, pero en cuanto les aprietan un poquito las tuercas, mejor se van y vuelven a su antigua manera de vivir. Como si vieras la cuerda y te agarraras, y en cuanto empezaras a levantar dijeras: ay, no, mejor siempre no, y la sueltas. Más o menos, es el segundo tipo de persona. El tercer tipo de personas, dice: el que fue sembrado entre espinos, diciendo Jesús, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. Tipo de personas que están más interesados en seguir de excursión que llegar a la seguridad que les ofrece el Señor. Tipo de personas que escuchan la palabra, las promesas de Dios, pero es más interesante lo que el mundo nos ofrece. Pero es más interesante quedar bien con los amigos. Pero es más interesante seguirle la corriente a todo el mundo que mantenerse firmes en lo que Dios nos ha pedido. Y poniéndote de una manera práctica, a esto es a lo que se refiere cuando dice que andemos en Él. Escucha el cuarto tipo. El que fue sembrado en buena tierra. Este es el que oye y entiende la palabra y da fruto. Y produce a 100, a 60 y a 30 por uno. A eso se refiere que andemos en Cristo. Que cuando hemos recibido al Señor, que no separamos nuestros ojos de Él, que estás agarrado de la cuerda, no sueltas tus ojos de la cuerda, estás fijo ahí y sabes a dónde vas a llegar. Y estás preparado para llegar y avanzar con todas tus fuerzas. Y de una manera práctica que tú lo puedas vivir de lunes a lunes, o de lunes a sábado, porque yo sé que el domingo vienes a la iglesia, pero que tienes que poder aprender para compartir con tus hermanos en Cristo y la gente que te rodea. Mira cómo dice Dios que debemos andar en Él. Versículo 7. Arraigados y sobreedificados en Él, y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracia. La primera palabra que vemos dice arraigados. Es una palabra de botánica, es una palabra de árboles. ¿Quiénes son los que echan raíces? Los árboles. Y yo no sé si tú has visto algunos de esos árboles que de pronto los cortan y quieren quitar el tocón, las raíces, y de pronto vienen con camionetas y las amarran con cadenas y le dan, y no se mueve. Antes se le salen los ejes a la camioneta que poder quitar el tronco que está bien arraigado. Cuando tiene sus raíces profundamente plantadas, es difícil poder desarraigar esto.
Y es la imagen que nos da. Un árbol que tiene sus raíces firmes, de esos que se quedan bien plantados. ¿Qué quiere decir esto para ti, para mí? Arraigados en Cristo es entender todo lo que hemos visto en Colosenses, todo lo que la palabra del Señor nos ha estado enseñando acerca de Jesús. ¿Sabes quién es Jesús? ¿Sabes lo que le gusta? ¿Sabes qué le molesta? ¿Sabes qué le cae gordo al Señor? ¿Sabes qué le encanta? ¿Sabes qué le maravilla? ¿Sabes qué es lo que lo hace a Él sentirse orgulloso de sus hijos? Eso es estar bien arraigado. Mira, a veces sabemos muchas cosas acerca de la vida, de la obra de Cristo, pero no lo conocemos. Tú sabes muchas cosas de Andrés Manuel López Obrador, unas buenas, otras malas, pero no lo conoces. Puedes saber muchas cosas de él, pero no lo conoces. Puedes tener mucha información de Cristo, pero no puedes estar firmemente arraigado en él hasta que lo conozcas. Por eso dice Juan 15, el Señor hablando: permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede dar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos, o las ramas. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí, ¿qué? Nada podéis hacer. ¿Cómo hacemos esto? ¿Cómo permanecemos en él? ¿Cómo conocemos a Cristo? Jesús más adelante nos lo explica y nos dice que es por medio de su palabra. Cuando tú te metes a la palabra de Dios, conoces más y mejor a Cristo. Cuando en verdad empiezas a buscar. Cristo dijo que nosotros conocemos al Espíritu Santo porque mora en nosotros. Pero es precisamente el Espíritu Santo el que nos da su palabra, no para que sea un entendimiento intelectual, sino para que empieces a conocer quién es Dios, cómo es Dios, qué quiere Dios, qué le gusta, qué no le gusta, y que ese estudio de su palabra se convierte en un diálogo con tu Creador, en un punto de intimidad con Dios. El problema con muchos de nosotros es que nunca lo hemos hecho como se debe de hacer. Por eso tenemos que estar arraigados en Jesús. Pero fíjate, no nada más arraigados, dice que tenemos que ser sobreedificados en Él. Ahora, esta es una imagen de construcción. La primera de botánica, ahora nos habla de construcción, una imagen que nos habla de crecimiento, que nos habla de mejoría, nos habla de remodelación, nos habla de algo que está en constante crecimiento, que está siendo sobreedificado, un crecimiento que viene directamente ¿de quién? De Cristo, directamente de su palabra. De manera práctica, ahí te va, imagínate que tienes una manguera en tu casa. Casi todos tienen mangueras, ¿verdad? Yo no sé tú, pero a veces uno batalla aquí con las mangueras porque las deja uno tiradas por ahí, les da el sol, se tuestan, se doblan y traen fugas y es un relajo, ¿verdad? Bueno, pues imagínate que tú tienes una manguera y después de tantas mangueras tostadas y quebradas y tiradas, conseguiste una manguera chiquitiguao. Y tienes tu manguera chiquitiguao y la usas y al final de usarla coges un trapito, la limpias, la enrollas, la guardas en la sombra, la cuidas. De repente llega tu hermano, aquel descuidado que no cuida nada, que todo deja tirado y que cuando le prestas las cosas ni te las regresa. Y te pide tu manguera. Y tú siempre tienes un pretexto para no prestársela. No, fíjate que hoy la iba a usar. No, es que fíjate que hoy iba a lavar mi coche, etc. Pero como tu hermano es más abusado, a veces llega y te dice, oye, ¿qué vas a hacer hoy? ¿Hoy? No, pues nada, voy a ir en la tarde con los muchachos al malecón. Y luego de ir al malecón, ¿qué van a hacer? Pues vamos a tomarnos una nieve y nos vamos a ir al cine. ¿Y luego qué van a hacer? Pues nada, nos vamos a ir a dormir. ¿Por qué tanta pregunta? No, pues es que quería pedirte tu manguera, porque quería lavar mi coche y quería ver si no la ibas a ocupar. Ya te arrinconó, ¿verdad? ¿Qué vas a hacer? Pues bueno, te la encargo, por favor, cuídamela mucho. La manguera. Y le prestas la manguera y se lleva la manguera y de repente
se la pides y le pasan días y la manguera no regresa y te lo vuelves a encontrar y ahora sí mañana te la llevo y la manguera nunca llega y de pronto un día le dices, oye, ¿sabes qué? No te preocupes, yo voy por ella. Ay, pero ¿sabes? Me la llevé al rancho y la tengo por allá, entonces no te apures, yo te la llevo. Y tú ya sabes cuál fue el destino de esa manguera. Aquí la cosa es, ¿qué haces? Si no estás bien arraigado en Cristo, si no estás sobreedificado en Cristo, lo más seguro es que te enemistes con tu hermano. Lo más seguro es que le eches bronca y que le reclames y que le digas, ya ves, por eso nunca te presto nada, porque eres así, porque no cuidas las cosas, uno que hace las cosas con su esfuerzo y que trabaja y que se las gana, pero tú se te hace muy fácil, y él te responde y se dejan de hablar. Pero cuando eres sobreedificado en Cristo, cuando estás arraigado en Él, tú entiendes que tú le has mentido a Dios muchas veces. Tú entiendes que tú has destruido las cosas que Dios te ha confiado muchas veces. Tú entiendes que has sido un mal mayordomo de las cosas que Dios te ha dado y sin embargo Él te ha perdonado. Y tú entiendes que al contrario, Él te perdonó y lo que es más, que Él vino a pagar con su propia vida las cosas que tú has echado a perder con tu pecado y su propio cuerpo, lo que tú destruiste con tu pecado. De manera que cuando entiendes estas verdades, cuando entiendes lo que Dios ha hecho por ti, cuando estás arraigado y sobreedificado en Cristo, puedes ir con tu hermano y decirle, ¿sabes qué? No te preocupes, no te preocupes. Oye, no te he llevado tu manguera, ¿verdad? No te apures. Yo sé que la necesitas, me la has pedido muchas veces y la verdad de las cosas, úsala, que sea de bendición. Yo me voy a comprar otra, no te preocupes, no pasa nada. Una manguera. Porque estás siendo sobreedificado, porque sabes lo que Dios ha hecho por ti. Te la quiero regalar, como Dios te ha regalado su perdón y su favor. ¿Por qué? Porque estás siendo sobreedificado en Cristo. Mientras más arraigado estás, mientras más le conoces, más entiendes la gracia, más entiendes la verdad del Evangelio del Señor en tu vida. Cuando haces con otros lo que Cristo ha hecho en tu vida, tú estás siendo de edificación para otros y estás sobreedificando la vida de los demás en Cristo Jesús. Mira lo que dice Pablo en 1 Corintios 12:26. De manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él. Y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. Vosotros, pues, sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. Dice Romanos 14 que ninguno de nosotros vive para sí mismo, sino que si vivimos, vivimos para Cristo. ¿Por qué? Porque Él pagó el precio. Él pagó el precio por tu vida. Ya no te perteneces, le perteneces a Él. Cuando somos sobreedificados, estamos entendiendo cada vez mejor el mensaje del Evangelio, que somos siervos de Cristo, que nuestra vida es suya, que nuestros deseos ahora son de Él. Y vivimos para cumplir los propósitos de Dios en esta tierra, hermanos. ¿Por qué? Porque para eso te creó, para eso te puso aquí. Por eso es que Pablo puede escribir que somos confirmados en la fe. Estas cosas nos confirman que de verdad somos ovejas de Dios, que de verdad somos hijos de Dios, que hemos recibido la salvación. Hay mucha gente, a lo mejor tú eres uno de ellos, que dicen, ¿cómo sé si de verdad soy salvo? ¿Cómo sé si de verdad soy de las ovejas de Dios? ¿Cómo sé si de verdad he experimentado esa salvación que Dios me ha dado? ¿Será? ¿Puedo tener esa certeza? Hemos hablado en otras ocasiones de aquellos que llegan delante del Señor en Mateo 7:21, ¿te acuerdas? Unos supuestos cristianos que llegan y le dicen al Señor, aquí estamos, ya llegamos. Y mira lo que les dice el Señor. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos.
Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé: nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. ¿Te fijaste? El Señor les dice que son hacedores de maldad, pero ¿te fijaste el reproche que hace Cristo? Especialmente les dice que no los conoció. En el contexto, Jesús estaba hablando de los falsos maestros, de los falsos creyentes, los que buscan solo lo suyo, que no piensan en las cosas de Dios, que nada más piensan en ellos mismos. Y el reproche de Cristo es: no te conozco. Es decir, no tienen una relación personal con Cristo, no son de sus ovejas. Son aquellos que no permanecieron, aquellos que no estaban arraigados, sobreedificados, que no son confirmados en la fe. Pero mira la diferencia cuando Jesús le habla a un grupo de judíos que decían que creían en Él, pero en realidad no creían. En Juan 8, Jesús le dice que no pueden entender su palabra porque no son de sus ovejas. Y más adelante en Juan 10 el Señor dice claramente: yo soy el buen pastor. ¿Qué dice? Y conozco a mis ovejas, y las mías me conocen, así como el Padre me conoce, yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas. Si eres oveja del Señor, tienes que conocer al Señor, y Él te conoce. Más adelante dice el Señor que el Padre que le dio a sus ovejas es más grande que todos, y que nadie las puede arrebatar de su mano. Esto es lo que llamo seguridad en Cristo. Saber que si eres conocido por Dios, eres de sus ovejas, y que nada te puede arrebatar de la mano del Padre. Pero ¿cómo estar seguros? ¿Cómo saber que verdaderamente el Señor en aquel día no nos va a decir: apártate de mí, hacedor de maldad? No te conozco, nunca te conocí. Más adelante, en 1 Corintios 8, la Biblia nos da una clave muy especial. Dice: el conocimiento envanece, pero el amor edifica. Y si alguno se imagina que sabe algo, aún no sabe nada como debe saberlo. Pero escucha esto: pero si alguno ama a Dios, es conocido por Él. ¿Viste la clave? Amar a Dios. Amar a Dios, porque cuando en verdad amas a Dios, estás arraigado en Él. Cuando en verdad amas a Dios, estás siendo sobreedificado en el amor de Dios, que no busca lo suyo, pero que abunda en acciones de gracia para el Señor. Esto quiere decir que entiendes lo que Dios ha hecho por ti. Esto quiere decir que sencillamente es imposible que sigas viviendo de la misma manera que vivías antes, pero que ahora sabes quién es tu Dios y que le amas. Nadie en su sano juicio quiere cambiar lo mejor que hay en el universo con algo inferior. Si nosotros estamos volviendo a nuestra antigua manera de vivir, estamos cambiando lo mejor. No hemos entendido lo maravilloso que es nuestro Dios, lo increíble que es su vida, su misericordia, o sencillamente no amamos a Dios. Pero ¿sabes? El Señor nos invita de una manera preciosa. Nos dice: abraza a Cristo, abrázale, ama su palabra, enamórate de Dios, métete en serio con Él, conócele, porque cuando estás confirmado en la fe, no hay viento, no hay marea, no hay problema, no hay enfermedad, no hay crisis que pueda agitarte, porque estás arraigado y estás firme en los brazos de nuestro Salvador. Enamórate de Cristo, enamórate de Él, conócelo, métete a su palabra, vive lo que Él te enseña. Amén. ¿Por qué no te pones de pie? Vamos a orar. Padre, gracias por tu palabra, Señor. Gracias porque eres tú, es tu Espíritu Santo, Señor, el que produce en nuestros corazones el querer como el hacer. Yo te pido, Padre, que cada uno de nosotros podamos ser esa tierra fértil, en donde cae tu palabra, en tierra buena, que da fruto, Señor, fruto para glorificar tu nombre, fruto para demostrar
y reflejar a este mundo quién es nuestro Dios. Yo te doy gracias, Señor, porque aún en nuestros pecados y en nuestras faltas, tú nos amaste primero. Oh Señor, que podamos entender esto y que podamos ser hijos de nuestro Padre que está en el cielo, amando a los demás de la manera que tú nos has enseñado. Gracias, Señor, por quien tú eres. En el nombre precioso de Jesús. Amén.